Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Feliz Pascua, feliz Pascua, feliz Pascua a todos nosotros. Una semana de resurrección. Es tan fuerte esa fuerza de la resurrección, queridos amigos, que desde el sábado de gloria hasta este domingo siguiente, el día de la misericordia y del amor de Dios, es como si fuese un solo día, el día de la resurrección. Regina, feliz Pascua para todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: israelitas, que les causa admiración, porque nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Queridos amigos, aquí nos hace toda una historia. Continúa ciertamente Pedro haciendo la historia con su discurso. Pero que lleva capítulo 2, por miedo a los judíos. Pero nos hace hombres resucitados en el resucitado, que es Jesús. Y por eso tenemos el valor de anunciar como profeta y de denunciar, queridos amigos, según la verdad de Jesucristo, porque la verdad les hará libres. Y por esta razón, queridos amigos, nosotros tenemos esta fuerza también para anunciar como alter Christi, los otros Cristos, que la gracia de Dios, el reino del Señor, hoy, mañana en día, porque la gracia de Dios nos acompaña. Pero y por eso es que Pedro les anima y les dice: hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, pero a ni dice yo que fuera, porque peyapoa y haweixa lleva, upeisha veían de yara, y pues tu marangaturu vive, y en su gran misericordia y amor, en su caridad. Hoy cuando EBM homo IBM pene donde ve tu hanguaisha peñe convertí. Y gato hanguaisha peyapo, el paso positivo desde su gracia, queridos amigos. Tu gracia nos basta, de San Pablo. La gracia del Señor nos basta para hacer un camino de resurrección, para hacer un camino que de lo más profundo. Señor, quiero convertirme, quiero ser un hombre resucitado, quiero ser un hombre nuevo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.